en el año 64 después de Cristo. Recuerde, Cristo murió en el 33. Así que estamos hablando de 30 años, 3 décadas, no mucho. En el 64, en la misma ciudad de Roma, en el mismo centro, hubo un fuego devastador que consumió gran parte del downtown. ¿Usted sabe? De la parte más vieja de Roma en ese momento. El pueblo sabía que el emperador Nerón estaba loco por construir cosas nuevas en esa área. Él tenía unos planes arquitectónicos violentos y como la gente no le quería vender, él quemó el pueblo. Nerón era un muchachito bien razonable, ¿ok? Bien bueno. Y le pegó fuego a la ciudad y la ciudad fue devastada, ¿ok? Y la gente se enfureció. Sobre todo, imagínense la gente que perdió dinero ahí, perdió propiedad o vida. Así que el pueblo se enfureció, iban en contra de Nerón y Nerón, como todo un buen dictador, se buscó un scapegoat. ¿Sabe lo que es un scapegoat? Un chivo expiatorio. By the way, eso es un término bíblico. Un chivo expiatorio. Y lo encontró en una secta dentro de los judíos, una secta extraña que estaba dando muchos problemas. Se llamaban los del camino o los cristianos. ¿Por qué eran problemáticos? Porque todas las religiones en Roma eran toleradas siempre y cuando tú dejaras entrar los dioses romanos ahí. Los judíos no lo manejaban. No lo manejaban. Así que ellos le hicieron un arreglo especial a los judíos en Roma. De vez en cuando los votaban porque se hartaban de ellos, pero los judíos no aceptaban ningún otro dios. Sí, los romanos hicieron una excepción ahí. Pero estos cristianos en particular, llega el punto que comienza en Roma el culto al César. A ellos les encantaba tener dioses nuevos y al último se inventaron el culto al César. Así que empezaron a decir César is Kyrios, César es el Señor. Y había un grupo de estos judíos que ahora seguían a un tal Cristo y empezaron a cantar Jesucristo es el Señor. Y eso enfureció a Roma. Tuvieron que esconderse para tener sus servicios porque los perseguían. Tienes que decir César es el Señor. Y decían no, Jesucristo es el Señor. Y ahí Nerón logró encontrar su chivo expiatorio. Así que comienza la persecución más intensa y violenta que los cristianos habían tenido hasta ese momento. Mucho más intensa que en Jerusalén. Las historias son horrendas. Agarraban pieles de animales. Se las cocían en vivo a los cristianos. Los ponían a correr en 4 patas en el Coliseo y le echaban detrás leones. ¿Ok? Nerón hizo una fiesta a la distancia. Usted se para allí en el ¿cómo se llama? El Coliseo. Y puede mirar a la distancia una colina y allí está todavía las ruinas del palacio de Nerón. Y Nerón en uno de esos momentos invita a los ricos del pueblo a una fiesta. Había llenado de brea y de aceite a los cristianos, los amarró a una estaca, los prendió en fuego. La fiesta estaba encendida con cristianos quemándose en vivo. ¿Ok? Una barbaridad. Eso es lo que estaba pasando. En ese tiempo el apóstol Pablo estaba allí en Roma, posiblemente encarcelado, y el apóstol Pedro estaba allí. Había llegado a Roma. Había venido de haber estado ministrando unas iglesias que estaban al norte oeste de Turquía. Recuerden, Turquía está encima de Israel y después está Italia, ¿no? Y cuando él ve lo que está pasando en Roma y sabe que eso se va a regar por todo el imperio, Pedro escribe una carta muy amada por la iglesia, la primera carta de Pedro que usted tiene en su Biblia. Pedro la está escribiendo desde Roma a esta gente que pronto va a recibir una persecución salvaje. El año pasado, un grupo de los predicadores de la iglesia estuvo corriendo por esa carta. Y el punto principal de esa carta es trabajar a la iglesia para que se prepare para sufrir. Porque lo que venía era violento. Hoy yo no voy a hablar del tema del sufrimiento. Ese es el punto principal de la carta. Pero Pedro, para poder llevar el mensaje y prepararlos, usa 3 puntos importantes. Lo primero que hace en la carta es recordarles a ellos cuál es su salvación. Esta es tu posición con Dios. Todos los que han creído en Cristo, esto es lo que tienen en su vida. Primero les recuerda su posición, su salvación. Luego les recuerda su posición. Esto es lo que tú eres en el mundo. Para esto tú estás. Esta es tu función. Y tú no eres de aquí. Así que lo que viene, pues viene porque no te quieren, porque tú no eres de aquí.
Entonces el tercer punto es cómo trabajar el sufrimiento. Los muchachos, mientras fueron corriendo por primera de Pedro, fueron tocándonos el tema de cómo trabajar con el sufrimiento. Ahora yo quiero parar en ese punto de cuál es mi posición como iglesia en un mundo que no me quiere. Yo quiero que usted entienda, hermano, que está aquí, que la iglesia está acercándose a un tiempo donde el mundo ya no nos va a querer. ¿Okay? Nuestra sociedad está cada vez más corriendo y alejándose de cualquier principio bíblico, cualquier principio judeocristiano. Y va a llegar el punto que todo lo que predicamos aquí les va a molestar. Vamos a ser molestosos para la sociedad. Ya lo somos, la cosa está intensificándose, va a llegar el momento que no nos van a soportar. ¿Okay? Ya nuestros antepasados pasaron por esto y pudieron vencer. Nosotros vamos a vencer también, ¿verdad que sí? Y cuando digo vencer, no es necesariamente que le vamos a ganar a nadie. Es que vamos a pasar la batalla y vamos a estar bien delante del Señor. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Bien. Pedro les recuerda su salvación. Y yo quisiera en un momento a uno de esos muchos textos donde él les recuerda la salvación. ¿Qué es lo que somos en Dios? ¿Qué es lo que tenemos? Primera de Pedro, capítulo 1, exactamente cuando él comienza. Versículo 1 y versículo 2, que es el saludo. A Pedro se le pegaron las cosas de Pablo, que hacía los saludos y se volvía loco. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, dispersos y fuera de su patria. De momento uno pensaría que está hablando de los judíos que salieron de Israel por la persecución en Jerusalén. Pero resulta que en esas localidades había iglesias que tenían muchos gentiles. E inclusive a los gentiles se le dice expatriados, porque es que nosotros no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. A los expatriados de la dispersión que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas esas áreas son el norte de Turquía moderno. ¿Ok? Y entonces dice qué fue lo que pasó. Y lo dice de una manera preciosa en el versículo 2. Pedro agarra. Si alguien le pregunta en alguna ocasión, ¿dónde tú sacas la idea de la Trinidad? Ahí está sencilla. Pedro dice que nuestra salvación la hace Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quiénes son ustedes los que están dispersos y que no son de este mundo? Aquellos que el Señor antes que tú nacieses ya te había elegido. ¿Para qué? Para ser rociado con la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Para que nuestros pecados fueran ¿qué? Perdonados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Mucha gente no le gusta la idea de la sangre. Y cuando hablan mucho de la sangre, estás limpio por la sangre de Cristo. ¿A qué se refiere esa frase? Que Jesús estaba en la cruz, le espetaron, ¿se acuerdan? Clavos y espinas y el hombre se desangró. ¿Y qué pasa cuando usted se desangra? Pues se muere. Sí, cada vez que hablan de la sangre de Cristo están hablando de la vida que Él puso en lugar de la tuya. Él se puso, se sustituyó, es su vida por la tuya. Y dice, el Padre en su presencia es lo que Él sabía antes de la fundación del mundo, te escogió a ti y me escogió a mí para ser lavado en la sangre de Cristo, para que el Espíritu Santo me santificara, para que viva obedeciéndole. Eso es lo que dice ahí. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, diga conmigo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Dios el Padre me escoge, Dios el Hijo me salva, Dios el Espíritu Santo me separa y me da poder para obedecer hasta el final. Dale un aplauso al Señor. No es el punto de esta mañana, pero es importante que entiendas que toda la salvación proviene de Dios. Tú y yo lo único que ponemos en esta transacción es nuestro pecado. ¿Me escuchaste? Así que si eres pecador, ¿cuántos son pecadores aquí? Sí, por favor diga que sí, porque es lo único que puedes traer a esta transacción. ¿Ok? Que Dios lo que está buscando son pecadores. Jesús se lo dijo a los que se creían muy santos, ¿se acuerdan los fariseos?
Pero ustedes están sanos, tranquilos. Yo vine a buscar los que no están sanos. Yo vine a buscar a los pecadores, a los dañados. ¿Ustedes están bien? ¿Ustedes se creen que están bien? Nos vemos después. Nos vemos en el juicio final, si te crees que estás bien. Pero si tú entiendes que tienes una necesidad en el corazón, que hay un área en tu vida que no está corriendo bien, bienvenido, este es tu lugar. Porque Dios va a bregar contigo y con tu necesidad. Y te va a llevar poco a poco, aunque se tarde toda tu vida. Ayer le decía a una persona y quiero que lo entienda. Toda tu vida, tus 80 años para Dios son un abrir y cerrar de ojos. Es como cuando respiro, exhalo. No, ¿cómo es? Inhalo y exhalo. Ahí se fue Gadiel. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que Dios conoce mi final. Que cuando me escogió, ya Él sabía aún el día en que mi último respiro va a salir. Yo estoy en las manos del Señor. Y Él me dio de su espíritu para que su espíritu me guarde hasta el final, obedeciéndole. Esa es la salvación de Dios. Él te ama, Él te quiere, te ha hecho de Él y te guarda. No tengo el texto acá, pero si lees el 3 y el 4 dice que Dios es el que te guarda con su poder hasta el final. ¡Oh, cosa bella! Así que trae lo que tú eres, como tú estás, tíralo de frente y dile: Señor, yo te necesito, límpiame. Así que esos son los creyentes. El Padre nos elige de la eternidad pasada, el Hijo nos lava con su sangre y el Espíritu nos santifica para que podamos obedecer. Ahora fíjense que desde el comienzo Pedro le dice a esta gente dispersos, expatriados, un poco más tarde, lo vamos a leer al final, le dice peregrinos y extranjeros. En este tiempo que está todo este revolú de los indocumentados y toda esta cosa, en cierto aspecto eso es lo que somos nosotros. Los creyentes estamos en un mundo que tiene una ética, una moralidad, unos valores, una manera de pensar. Y Dios dice, tú no puedes tener los mismos valores, ni la misma ética, ni la misma moralidad de ellos. El mundo se despierta, se levanta, se viste, camina la vida para obtener unas cosas y vivir unas cosas. Y el Señor dice, ya tú no vas por esa carrera, tú vas por otra. Los valores de alguien significan lo que yo tengo en estima. Aquello que yo quiero. Un valor puede ser tu familia. Eso tú trabajas y cuidas tu familia porque la tienes en alto. Tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo. Esos son los valores. Y el Señor lo que nos dice es, no puedes perseguir los valores que este mundo persigue. Porque son extraviados, están dañados por el pecado. Y ellos van de camino a la destrucción. De hecho la Biblia los llama, están en un reino de tinieblas. Están caminando y no ven la destrucción que les viene. Y yo te he sacado de ahí, te he traído al reino de la luz para que veas hacia dónde vas, la vida eterna. ¿Me entendió? ¿También? Aleluya, digan algo. Okay. No me asusten. Entonces cuando Pablo dice, tú eres de esos que están acá pero no son de aquí, peregrinos, extranjeros, todo esto, te voy a explicar cómo vas a mantener esa relación con el Espíritu, cómo vas a obedecer durante estés aquí. Para esto Dios te trajo y esto Dios hace contigo. Lo primero es ¿qué hace contigo como individuo? Y luego ¿qué hace contigo como iglesia, como grupo de trabajo? Mira como individuo. 1 Pedro 1, 13 al 16. Lo voy a leer, escúchelo por favor conmigo. Te habla a ti, me habla a mí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Palabras medio antiguas, pero ceñir los lomos yo creo que es apretarse la cojea. Así que apriétate la cojea de tu mente. O sea cuando tú dices, apriétate los calzones, mijo. Ponte en orden. Levántate, haz algo. Pues dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, lo que significa es no ser ebrio, lo que significa es toma decisiones en control. ¿Ok? Sed sobrios y esperad. Paciencia, calma, porque esto es una carrera a largo plazo. Fíjate ahí otra vez. Ciñe los lomos de tu entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado al fin de los tiempos. Como, versículo 14, como hijos, ¿qué dice ahí? Como hijos obedientes, no te conformes, no tomes la forma
No te parezcas, no te conformes a los deseos que tenías antes cuando estabas en tu ignorancia. ¿Cuándo estabas en tu ignorancia? Antes de conocer a Cristo. Antes de que Él te diga cuál es su ley, lo que está bien, lo que está mal. Esa era tu ignorancia. Tú hacías lo que te venía en gana, lo que tu cuerpo te pide, lo que el mundo dice que está bien. Él dice, no vuelvas a hacer lo que hacías cuando estabas en tu ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera, en todo lo que hagas, sé santo. ¿Qué significa santo por si acá? Separado, diferente, eso es todo. Separado, diferente, porque escrito estaba, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Santo no es otra cosa que separado. Le voy a dar un ejemplo muy flojo, pero todo el mundo se casa y compra una vajilla cara y nunca la usa. La separa para el día más importante de su vida, el día nunca llega. Honestamente, el día más importante de la vida es todos los días cuando te sientas con tu familia a comer. En casa también hay una vajilla blanca hermosa, no se usa nunca, no baja. Entonces tenemos 2 platos que se usan toda la vida, pero lo fino no se usa. Pero piensa, en su cabeza usted separó esto para un uso especial y lo otro para un uso común, cotidiano. En la jerga religiosa es lo profano y lo santo, ¿ok? No necesariamente mis platos son profanos, pero casi tan profanos porque todo el mundo los usa, ¿eh? Pero ese es el punto, ¿no? Lo común y lo especial. Entonces, ese es el término, de eso es lo que está hablando el Señor cuando dice, sed santos porque yo soy santo, es que Dios está separado de todas las cosas. Él es otra cosa, Él es diferente, Él está por encima, Él está afuera. Y Él dice, ustedes ahora son mis hijos, se tienen que parecer a mí. Y la gente tiene que ver que ustedes no son iguales. Es que no pueden ser iguales porque son hijos de vuestro Padre Celestial, que es santo. No podemos vivir como vive la gente común, en su profanidad. En lo que hablan, en lo que piensan, en lo que miran, en lo que esperan de la vida. Porque tu vida ya no es profana, tu vida la separaron para Dios. ¿Alguien está conmigo aquí? Cuando Pablo dice esto de ceñid vuestros lomos, de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad, es como si nos estuviera diciendo, mira, mete la palabra de Dios en tu cabeza para que tomes decisiones correctas, sed sobrios. De manera continua, siempre, cuando dice y esperad a que se manifieste Cristo. Mete la palabra de Dios en tu cabeza para que tomes decisiones correctas todo el tiempo, todos los días, hasta tu fin. ¿Me entendió? Así que esa es la exigencia al creyente individual. Eso es lo que tiene que ocurrir en mi vida. ¿Bien? Ahora, cuando Pedro sigue hablando, entonces toca el tema de todos nosotros, individuos, como algo parte de algo mayor, algo superior. ¿Qué es cada creyente individual? Nosotros somos pieza o parte de qué? ¿De qué? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. No solamente Dios brega con nosotros en la individualidad, sino que nos hace parte de algo superior y mayor a nosotros mismos. Entonces Pedro lo dice de esta manera, trae una, ¿cómo le digo esto? Una figura, no sé cómo decirlo, para hacernos entender eso de que somos una sociedad, un grupo, una familia. 1 Pedro 2, 4 y 5, conmigo. Vamos, léelo conmigo, que veo mucha gente mirando para el lado. Todo el mundo míreme aquí, mire qué lindo estoy hoy. Estoy lindo, ¿verdad? Ok, quédense mirando acá, por favor. No hay nada que mirar afuera. No hay nada que mirar para el lado. Ok, ahora aquí. 1, 2 y 3. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Quietos ahí. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y en el tiempo antiguo, si usted ve algunas edificaciones antiguas, no necesariamente había
una zapata como hacemos hoy. El que ha hecho casas aquí sabe que se hace un hueco largo y se mete cemento allá adentro y de ahí comienzan los bloques a subir. Pero en aquel tiempo se buscaba una piedra que fuera lo suficientemente grande y se ponía en la esquina de un edificio. Se llamaba la piedra del ángulo, usted lo puede ver. Busque Google hoy y ponga piedra del ángulo o cornerstone y usted va a ver literalmente los edificios que tienen una piedra maciza. La ponían en la esquina y contra esa empezaban a hacer las paredes. Se le llaman la piedra del ángulo. En varios lugares la Biblia habla de que Cristo, de hecho eso viene desde los profetas, que le decían, y la piedra, dice, nos acercamos a Cristo, que es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. En otro lugar dice que él fue una piedra desechada que Dios vino a hacerlo la cabeza del ángulo, o la esquina, ¿no? Está diciendo, los hombres no la quisieron, pero Dios es el que la tenía escogida y preciosa. Llama a Cristo piedra viva y la pone en la esquina para construir algo. Mira con qué va a construir el resto del edificio. Dame el próximo. El 5. Y dice, vosotros, vamos, léalo. Vosotros también, ¿cómo qué? Llamó a Cristo piedra viva y ahora nos dice a nosotros, ¿cómo qué? Usted sabe que usted nació de nuevo y nació en el Espíritu. ¿Sabe que sí? Y ahora somos hijos de Dios. Así que ahora, igual que Él, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Déjalo ahí. O sea que nosotros somos ahora hechos como Cristo. De hecho, el mismo Pedro en esa carta dice, y ahora compartimos la naturaleza divina. Usted no es un pequeño Dios, por si acá. Eso es un error garrafal. Pero sí dice que somos nacidos de nuevo. ¿Okay? La simiente de pecado se ha acabado. Ya no somos del viejo hombre, somos el nuevo hombre en Cristo. Amén. Y Él es la esquina, Él es el fundamento. Y en nosotros que nos han cambiado por el Espíritu, entonces venimos a hacer los bloques que forman un edificio. Y luego que el edificio está formado, dice que tiene una función. El edificio es formado para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables. Repítalo conmigo. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables. ¿Qué acaba de hacer Pedro ahí? Pedro trae a colación el concepto del tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón para expresar, para que tú entiendas, aunque tú eres peregrino y extranjero en este mundo y tú estás de pasada y estás siendo perseguido, tu función es ser una estructura donde ocurre un evento. El evento es dar sacrificios. ¿Dónde ocurría eso? En el tabernáculo de Moisés, allá en Éxodo, en el templo de Salomón, después en Crónicas y Reyes. Bien. Somos piedras vivas, di conmigo, piedras vivas, hechas del mismo material que la piedra del ángulo. Y como parecemos a Cristo, ahora somos el edificio donde se hacen los sacrificios. Escúchame bien, Cristo es el sacerdote que entregó el sacrificio y Cristo es el templo. Y nosotros venimos a ser como Él. Los sacerdotes, en otro lugar Él llama a los cristianos reyes y ¿qué? Sacerdotes. ¿A qué se refiere eso de ofrecer sacrificios? Y ahí que quiero que te lleves esto en tu corazón hoy. Los últimos capítulos de Éxodo, ¿cuántos han leído el Pentateuco aquí? Mírenme de verdad. ¿Cuántos le han metido mano a Levítico? Eso no hay quien le meta mano. Levítico. En serio, ¿cuántos han leído Levítico? ¿Sí? No se sienta mal. ¿Sí? Con 3 manos que tenga aquí soy feliz. ¿Ok? Un día de esto vamos a ir por Levítico completo, porque si no nadie lo va a leer nunca. ¿Ok? No me huyan los viernes el día que diga, vamos a empezar el Levítico ahora. Los últimos capítulos de Éxodo, Dios le da a Moisés la directriz de cómo hacer el tabernáculo. Te reconoce, no puedo hablar del tabernáculo hoy, pero eso es hermoso. El tabernáculo es nuestra vida en Cristo, es una cosa preciosa. Bueno, les digo un poquito. El tabernáculo era una tienda de campaña que tenía eran diferentes telas y cueros y qué sé yo qué. Y era una cosa rectangular y ahí había dos
dos cuartos, dos habitaciones, ¿no? Y eso estaba puesto en un lugar que estaba rodeado por una verja que también eran en tela, ¿ok? Así que ese era el atrio. Cuando usted dice, vamos al atrio de la iglesia, pues el atrio es literal, es la parte de afuera, ¿no? Cuando viene por el parque, piensa en eso, ¿no? Entonces, estaba puesto así porque la presencia de Dios estaba separada del mundo. Y había una verja que literalmente separaba. Usted tenía que entrar por allí. Allí adentro estaban los sacerdotes de Dios. El pueblo común tenía que quedarse afuera, lo que estaba separado y santificado estaba adentro. ¿Okay? Y para poder ir a la presencia de Dios, había que entrar por allí con un sacrificio, una vida que se iba a dar en lugar tuya. Y lo primero que había allí era un altar donde se sacrificaba y se echaba la sangre, se recogía la sangre de aquel animal que había sido. Esto no está en la predicación, me estoy tardando, que esto es tan lindo. Y luego había un lavatorio para lavarte las manos y los pies, ¿ok? Porque cuando tú entras a la presencia del Señor, tú vienes con la sangre de Cristo que te lavó de tus pecados. Y con el lavamiento por la palabra que te limpia de tus pecados diarios. ¿Está conmigo? La cruz de Cristo, la palabra de Dios. Y cuando estoy con esas dos cosas, puedo entrar al lugar donde Dios está. Para entrar a la presencia de Dios había 3 cosas. Una mesa con panes, una lámpara con luz, un aceite y una mesa que estaba allí con incienso que daba olor de perfume. Cristo es el pan de vida. Cristo es la luz del mundo. Y el incienso es mi oración al Padre. Por causa de Cristo yo tengo acceso a Dios. Yo quisiera que usted entendiera que su vida va a agarrar un giro salvaje el día que tú te acostumbres a orar. Mucho, con calma. Porque todo te lleva ahí. La cruz de Cristo me permite entrar. La palabra de Dios me limpia del diario vivir. Su alimento y su luz que están en la palabra me llevan a ir delante del Señor en oración. Y entonces con la sangre de Cristo se abría ese velo y llegabas donde estaba la presencia de Dios. Solo los sacerdotes podían hacer eso para el pueblo y entrar allá adentro una sola vez al año. Si yo quiero que tú entiendas que esta mañana yo me arrodillé a orar, tú te arrodillaste a orar, ahorita estábamos orando los unos por los otros y estábamos allá adentro. Porque somos el templo, somos los sacerdotes. No sé si me estoy explicando. El pueblo tenía que quedarse afuera. Y una persona entraba una vez al año y tú y yo acabamos de entrar. Y todas las oraciones que hiciste aquí son incienso que sube al trono del Padre. Dale un aplauso fuerte, por favor. Ese es el camino que abrió Cristo para ti, para mí. Cuando tú y yo somos negligentes en nuestro tiempo con Dios, sinceramente estamos teniendo en poco lo que Cristo hizo. No nos importa el acceso a lo más importante. ¿Ok? Entonces esos sacerdotes, en ese proceso de entrar allí, se les había dado un libro de reglamentos de qué era lo que tenían que hacer para llegar allí, para llevar las peticiones del pueblo a Dios. Ese manual de operaciones es Levítico. Los últimos capítulos de Éxodo son cómo monto el tabernáculo, con todo lo que le acabo de decir. Y la manera de entrar allá adentro es Levítico. Y Levítico tiene varias secciones. Una sección de todos los sacrificios. Recuerden que todos los sacrificios tienen que ver con Cristo y conmigo. ¿Ok? Sacrificios son con nosotros dos. Vamos a ir a eso ahora, si usted me lo permite. Y luego usted va a ver más adelante en Levítico cómo el sacerdote tenía que estar listo, la adoración. Todo eso está descrito ahí. Y la segunda parte de Levítico entonces es cómo eso se obedece en casa. Entonces vas a ver cómo había esas reglas de limpieza en la casa, que no podía haber lepra, que no había... Está hablando con el individuo. Primero cómo el individuo se acerca a Dios y luego cómo el individuo obedece a Dios. Eso es Levítico, ya se lo di. ¿Ok?
Y aunque hay muchas cosas allí medio extrañas y que Dios manda a la gente, que si pongo esto aquí, que si pongo este chorrito de sangre acá, que si esto aquí, no importa. Obedéceme. Pero te estoy dando un preview. Esto es un preview de lo que venía, que era Cristo. Entonces cuando Pedro dice ahí que tú y yo somos sacerdotes y que tú y yo somos el templo y que tú y yo somos sacerdotes y el templo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios, está recordando Levíticos. Levítico del capítulo 1 al 7 están todos los sacrificios. Primero explica los sacrificios, después explica cómo el sacerdote los tenía que hacer. Bien, las directrices para que el sacerdote las hiciera. Hay 5 tipos de sacrificios escritos allí. Bien, 3 de ellos, los primeros 3, tienen que ver con mi agradecimiento y con mi confianza para pedirle a Dios. Repita conmigo: agradecimiento y confianza para pedir. Esos 3 se llaman el sacrificio de los holocaustos, la ofrenda de granos y la ofrenda de paz. Los va a encontrar en ese orden en Levíticos: holocausto, granos y paz. Y luego los otros 2 tenían que ver con las transacciones de pecado, para que Dios perdonara mis pecados. Y esos son los últimos 2 sacrificios. Se llama uno el del pecado y otro el de la culpa. Son esos 5. Todos esos sacrificios se presentaban en un altar, el que yo le dije que estaba cuando usted entraba por esa verja y estaba la primera cortina. Usted llegaba y estaba ese altar de bronce, hecho en madera, cubierto con bronce. ¿Ok? Y ahí se hacían todos los sacrificios. No importa para qué fueran. Escúcheme bien. Ahí había un fuego que los sacerdotes, Aarón con sus hijos, fueron vestidos y separados, santificados, para estar en el servicio del templo todo el tiempo. Dice, pero ¿qué hay que hacer todo el día allí? Bueno, lo primero era que se levantaban por la mañana y tenían que tener madera lista, porque ese altar, su fuego jamás podía apagarse. ¿Ok? La presencia del Espíritu de Dios en la iglesia no se puede apagar. El día que el Espíritu no está, no hay iglesia. Puede haber un montón de gente reuniéndose, pero si el Espíritu Santo no está, no hay nada. ¿Ok? Y el fuego no es para fuego. No, el fuego es para quemar el pecado. ¿Me siguen? Necesitamos al Espíritu Santo constantemente bregando con nuestra vida dañada, nuestro pecado, limpiándonos, porque es la única manera de permanecer en la presencia del Señor. Así que la primera cosa que el sacerdote, que somos tú y yo, es asegurarnos que la presencia de Dios nunca se va, que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Ok? Que no contristemos al Espíritu Santo. Cuando Cristo aparece, donde está Juan el Bautista bautizando, y Juan está bautizando a la gente y les dice, yo los estoy bautizando en agua para perdón de pecados, pero viene uno detrás de mí, o viene uno después de mí, que no los va a bautizar en agua, los va a bautizar en Espíritu Santo. El asunto principal de Cristo venir a la tierra, aparte de arreglar nuestra relación con Dios, era devolvernos su presencia en el Espíritu. Por eso el sacerdote tenía que levantarse temprano, asegurarse que esa presencia nunca se apagaba. Tu relación con el Espíritu Santo no se puede apagar. ¿Ok? Así que se levantaba por la mañana, ponía la madera, la cosa iba corriendo allí. Eso en el altar, ¿no? En todo momento tiene que haber una llama viva. Segundo, en todos los sacrificios que te voy a hablar, excepto el primero, y vas a ver por qué, excepto el primero, eran sacrificios donde una porción se presentaba y se quemaba a Dios. ¿Verdad? Porque el holocausto es que se quemaba, lo que fuera, un corderito, y una porción se quedaba, no todo se quemaba, excepto el holocausto. Ahorita te explico por qué. Sígueme, por favor. Y una porción se le presentaba a Dios. Había ofrendas que se ponían delante del Señor. No sé si cantaban, me imagino cuando estamos adorando aquí. Literalmente se llamaba ofrenda mecida a Dios. Se echaban granos, se echaba perfume. Se ponía allí y empezaba a quemar y el perfume empezaba a salir. Y ponían el filete miñón también allí. Y olía. Pero parte de toda la comida buena de la vaca y del cordero y todo eso se dejaba. Y se dejaba para el sacerdote y para el ofrendante. Y se sentaban a comer mientras aquello estaba ardiendo. Porque los sacrificios tenían que ver con agradar al Señor y con edificarte a ti. ¿Me sigues?
con agradar al Señor y con edificar. Cuando usted come, ¿qué usted está haciendo? Nutriendo. Ustedes están vivos aquí hoy. Ustedes me están haciendo caso. ¿Les tiro con algo? No. Yo estoy asustado. Parece que hace falta café de Dios aquí en el nombre. ¿Ustedes tomaron café esta mañana? Sí. ¿Están en ayuno? Hoy es día de padres que hacen ayunando. Es relajo, tienen que ayunar todo el tiempo. Es relajo. Ok, sigo. Me siguen, ¿no? Entonces había parte de esas ofrendas se ponían allí, se quemaban a Dios, pero tú te sentabas al frente y mientras se quemaba tú te las comías. No piensan cuando estamos haciendo la cena del Señor. Delante de su presencia, disfrutando con Él. Y mientras Él es glorificado, yo soy edificado. Cuando venimos al culto, venimos a eso. Y Dios nos habla y nos edifica mientras nosotros lo adoramos. Piénselo. Tú estuviste aquí ahora, estuvimos cantándole al Señor, estuvimos glorificando su nombre, orándole a Él. Fíjese que es lo mismo, adoración y oración. Porque Dios es adorado cuando yo le pido. Porque si yo le pido es porque yo creo que Él es más grande que yo. Y eso lo adora. Así que usted viene aquí y viene contento y cantamos y oramos y Él está recibiendo ese olor grato, ese perfume, y ahora viene y me habla su palabra y yo soy edificado. Dale un aplauso al Señor. Entonces, o sea que los sacrificios eran una comunión entre Dios y el hombre. Dios es glorificado y yo soy bendecido. Vamos a ver esos sacrificios un momento. Son bien importantes que los entiendas. Di conmigo holocausto, ese es el primero, holocausto. Te lo voy a decir bien rápido, no me voy a tardar. Holocausto, dilo, holocausto. Ese en particular nadie comía nada de él. Y ese se ponía todos los días. Los demás eran cuando yo tenía necesidad, le iba a dar gracias a Dios, una ofrenda de paz, tenía una oración o había cometido un pecado, yo me acercaba al sacerdote, le llevaba algo y vente, vamos a orar, que yo quiero que Dios me perdone. Escucha bien, pero este primero se ponía todos los días. De hecho se ponía en la tarde, se dejaba quemar toda la noche. Y era que venía y traían un buey, lo degollaban, lo ponían en el altar y se quemaba completo hasta que quedaba en cenizas. Ahí se iba el filete miñón, el churrasco, todo. No quedaba nada, ni la cola, ni la chuleta cancán. Escúcheme bien. En el fuego que nunca se apaga, está presentado de Dios toda mi vida. No hay anhelo, no hay pasión, no hay esquina de mi vida que no va a ser absorbida por el Espíritu Santo. El holocausto no es otra cosa que el recuerdo de que yo soy 100% de Dios y que Dios quiere todo o nada. Un aplauso al Señor. Todos los días de nuestra vida de Dios es todo o nada. No puede haber cuarto, lo que cantamos ahorita. Lo vamos a cantar otra vez entonces porque está bello. No hay cuarto, perdón. Te entrego todo mi ser. ¿Te acuerdas? 100%. No puede haber anhelo, no puede haber plan, no puede haber asunto. Y por eso es que gente no entiende todavía lo que es el cristianismo. Es que entraste por ahí, le entregaste tu vida a Cristo. Él no viene a ayudarte en tus planes. Él no viene a hacer que las cosas corran que no corrían. No, Él viene a quemarte por completo y hacerte de nuevo. Y ahora es su prioridad, su plan, no el tuyo. Y mucho de nuestro struggle, de nuestra lucha cuando estamos creciendo en el Señor, es la pelea que tenemos con el Espíritu de que Él nos sirva a nosotros. No, Señor, nosotros le servimos a Él. Y va a llegar el día, esos 50, 70 años que te dan el Señor acá abajo, es para llevarte al punto en que te rindas y dejes de pelear como Jacob, que tenía ideas y hacía cosas, y tenía ideas y hacía cosas, y con todo eso Dios lo bendice. Que yo hago con el pote este en la mano.
Y el Señor lo bendecía y todo, pero un día que se le ocurrió una más cuando va a volver a ver a Saúl y dice, ¿qué esquema me invento hoy para salir bien? Porque Saúl era un tramposo. Y envío a mis sirvientes, envío regalos y hasta las mujeres envió. Contarle que el hermano no lo matara. Y estaba volviéndose loco, se quedó sin ideas, se quedó sin planes, todo le salía mal. Y esa noche Dios se le apareció. Y cuando tú ves que dice que Jacob salió corriendo y se le tiró encima al ángel a pelear, Jacob sabía que lo que estaba allí era Dios. Y le dice, no te vas hasta que por fin me bendigas. Por primera vez Jacob entendió que sus mañas, que sus ideas, que sus planes no servían, solo los de Dios. Y duró años, igual que todos nosotros. Duramos años para entender que somos holocausto a Dios. Y es todo o nada. Si entiendes eso bien, fíjate que Pedro nos dijo, ustedes son sacerdotes para ofrecer sacrificios santos. Ese es el primero. Señor, prisa, ayúdame, yo tengo que cejarlo ya. Yo no puedo seguir peleando contigo y tu voluntad. No puedo seguir teniendo una vida doble. No puedo. Porque lo que voy a tener es problemas contigo hasta el día que tú me dobles. Hermano, dóblate antes. Es que si él te tiene que doblar, te va a doler. By the way, con Jacob fue así. Cuando dice que termina de pelear con el ángel y dice, ok, me venciste. ¿Jacob venció a Dios? ¿Usted cree que Jacob venció a Dios? No, Jacob lo que hizo fue que estuvo toda la noche orando de esa manera. Como cuando usted está pidiendo lo de Dios, pidiendo todos los días, buscando su rostro hasta el día que Dios dice, ya venciste, toma, aquí está. Y ese fue el día que agarró a Jacob, que era un hombre fuerte, joven, que todo lo que hacía le salía bien. Y dice que en ese momento el ángel le dijo, ok, ya venciste. Le tocó el muslo. Y el muslo, este músculo que está aquí, el que te mantiene de pie, le hizo así, clac. Dice que Jacob de ese día en adelante le cambiaron el nombre. Siempre en la Biblia cuando te cambian el nombre es que Dios te hace nacer de nuevo. Te cambia el carácter. El nombre es el carácter tuyo en la Biblia. Y ahora dice que se llamaba Israel, pero que el resto de su vida cogió. ¿Por qué cogió el resto de su vida? Porque Dios lo cambió. Era, no es con tus fuerzas, es con la mía. Dale un aplauso al Señor, vamos. Holocausto. Si voy a ser sacerdote de Dios, lo primero es que yo estoy en el altar. Un altar que no se puede apagar, no se puede ir la presencia del Espíritu en mi vida. Y yo tengo que asegurarme que todos mis planes y propósitos están allí, siendo quemados por el Espíritu, moldeados por el Espíritu. Luego de eso, yo agradezco a Dios por lo que Él hace. Y voy a Él para pedir por su bendición. Se llamaban los sacrificios de paz. El sacrificio de paz también se llevaba un cordero, se llevaba lo que fuera. Busca los Levíticos. Y junto a eso iba el sacrificio de granos. Literalmente era una comida. Llevaba la carne y llevaba el pan. Era el pan sin levadura, estaban unos granos y unas cosas. Se llegaba allí, se cortaba todo, se ponía una parte. De hecho, ahí fue cuando le dije que venía el sacerdote, agarraba un puñado del grano de trigo, aceite, sal y le echaba incienso. Eso no hay quien se lo coma, ¿no? Pero eso era lo que iba al altar. Y empezaba eso a quemar y subía con olor grato. Escúcheme, por favor. Olor grato al Señor. ¿Están conmigo? Sé que salté del tema, pero es que tengo que seguir. Usted ponía eso ahí, empezaba a oler gratamente y se sentaba el sacerdote con el ofrendante a comer. Entonces Dios estaba recibiendo olor grato y él están comiendo. ¿De qué era esa ofrenda? De agradecimiento y de petición. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? Lo dije ahorita. ¿Qué es eso? Oración. Si usted es un sacerdote de Dios, usted tiene que ser una persona de oración. ¿Y qué hacemos en la oración? Agradecer y pedir. Diga conmigo, ¿qué hago en la oración? Agradecer y pedir. ¿Sabes qué? Que eso le agrada a Dios. Es olor grato. ¿Sabe lo que es olor grato? Perfume a Dios. Perfume a Dios. ¿Ok? ¿Me siguen? Así que si eres sacerdote,
Si eres sacerdote, escúchame por favor, todo el mundo acá. Primero, tu vida entera está entregada a Dios. Y segundo, tu vida delante de Dios es en agradecimiento y petición. Tú vives en oración. Vives en intercesión. Es parte esencial y principal de ser un creyente. ¿Okay? Cada vez que tenemos todos estos issues y yo me siento con gente y estamos bregando con los asuntos de pecado en la vida y de problemas y todo eso, al final del día, hermanos, al final del día, nos falta vida personal con Dios profunda. Allá adentro se resuelven los asuntos. Allá adentro es que se llevan las cosas. No hay de otra. La tercera ofrenda y cuarta y quinta ofrenda que ellos presentaban, entonces era, escúcheme, voy a cerrar con esta parte aquí. Si usted va a Levíticos, la cuarta y la quinta ofrenda era por el pecado. Y es bien interesante. El pecado que no me he dado cuenta, así mismo lo dice, el pecado por hierro. Pecado no es hierro, errar. El pecado por errar. Me doy cuenta en algún momento, porque el Espíritu Santo lo hace, de que yo le he fallado a Dios. Yo iba corriendo donde el sacerdote a pedir perdón. Y yo llevaba un sacrificio, se presentaba por el pecado. Y el pecado era perdonado. Igual que cuando tú y yo, el Espíritu nos enseña, lo hiciste mal, te redarguye el corazón, ¿qué tú haces? Corriendo a la cruz de Cristo a pedir perdón. Porque yo llevaba un sacrificio, ¿qué yo llevo ahora? La cruz de Cristo. Yo voy al Padre en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¿Lo vio? La gente llevaba el cordero, yo voy ahora al Padre con el nombre de Jesús. Y la última ofrenda se llama la ofrenda de la culpa. Esta es interesantísima. Era cuando yo por alguna omisión o por vagancia había hecho algo mal o había dejado de hacer algo y le había hecho daño a otro. Y esa ofrenda tenía que ir a pedir perdón y tenía que ir a restituir al que yo ofendí. Una fue, la primera, la del pecado, es cuando yo ofendo a Dios. Pero la segunda es cuando ofendo a los demás. ¿Ok? Lo mismo, llevaba un cordero, llevaba algo y después tenía que salir de ahí y tenía que restituir al que dañé. Y ahí fue, yo un día puse ese texto en Facebook que decía, y si le pediste algo prestado y no se lo devolviste, ahora lo devuelves con el 20% aumento. Anda. No se quede con el cajo de alguien que ¿me entendió? Y era restituir, así por el estilo. Si le pediste algo a alguien y lo rompiste, lo dañaste, lo devuelves y le pagas intereses. Dios había negado, o sea, había prohibido los intereses del pueblo de Israel, pero cuando le hacías daño a alguien tenías que pagar. Y está en esa última ofrenda. Así que mire lo que está ahí en nuestra salvación. Cuando Pedro dice nosotros somos sacerdotes, dice, ¿pero qué significa eso para mí, pastor? Yo no voy a ofrecer corderos ahora, yo creo que ya te lo expliqué. Yo no voy a ir delante de un altar a sentarme allí mientras se huele un incienso para allá arriba, no. Pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo yo puedo ser sacerdote? Eso suena rarísimo, Levíticos. En nuestra salvación que ha sido dada por Dios. Hasta el día que nos toque irnos con Él o Él aparezca en las nubes, nuestra vida tiene que vivir separada del mundo y vivirla ante la presencia de Dios. ¿Ok? Por eso le acabo de leer un texto que decía, como el que los llamó es santo, sed santos porque Él es. Así que Pedro lo que está diciendo, tienes que aprender a vivir la vida separada de Dios, separada del mundo ante la presencia de Dios. Hay una manera hermosa de, seguimos, ante la presencia del Señor. Y vivir ante la presencia del Señor es ser un sacrificio vivo, aceptable a Él. Así que tú y yo somos un holocausto vivo, permanente a Dios. Como te dije ahorita, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo es para Dios y su deleite. El cristiano no retiene de Dios, escúcheme, usted no va a retener de Dios ni talento, ni meta, ni esfuerzo, ni anhelo. Somos 100% de Él, todos los días de nuestra vida, holocausto permanente puesto siempre ahí. No le agrada a Dios un cristiano que vive a medias, en dos aguas. Por eso Jesús en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, que se creía que estaba muy bien, le dice, te voy a vomitar de mi boca.
Porque ni frío ni caliente. Si fuera caliente, sé que estás bien conmigo. Si eres frío, tú mismo sabes que estás a punto de perderte. Pero el que está tibio, el que se cree que no es y no es. El que está en dos aguas. Y ese es el único que le dice: te voy a vomitar de mi boca. Me produces asco. O es todo o es nada. Yo soy un holocausto, yo soy una ofrenda de paz, porque cada día yo me presento ante Dios en agradecimiento y comunión. Por eso es tan importante que un cristiano que quiere hacer la diferencia tiene que tener una vida de oración. No hay de otra. Me levanto y mis planes son lo que Dios quiere. Y me levanto y me tiro de rodillas a buscar a Dios. No hay de otra. O vivo aquí o vivo afuera. Y voy delante del Señor para disfrutar su presencia como esa gente en aquel tiempo disfrutaba la comida. Y voy a pedir por sus bondades. Le voy a recordar que Él es bueno. Por eso en esos sacrificios estaba el famoso memorial que le dije ahorita. Que se echaba el trigo con el aceite y se mecía delante de Dios. Recuérdate de tus promesas. Cuando tú y yo estamos aquí adorando, recuerda tus promesas. Tú dices que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pues yo vengo a pedirte por esto, esto y esto. Tú eres bueno, tú fuiste antes bueno conmigo. Sé bueno ahora. Ofrenda de memorial. Así que voy delante de Él para pedir. ¿Qué significa eso? Que yo vivo en devoción. Lo que hemos estado aprendiendo aquí, la devoción a Dios. Por último, que yo soy una ofrenda por el pecado y la culpa. Que yo voy todos los días, yo diariamente peco. Sea por error u omisión. No porque me gusta el pecado, hay que tener cuidado ahí. Eso es otro mundo. Ahí estás perdido en tus pecados y vas para el infierno si no tienes cuidado. Así que sal corriendo y arrepiéntete. Pero si tú buscando el rostro del Señor vas a pecar, buscando su presencia por omisión, aunque no te des cuenta, tan pronto tú sabes que hay algo que está mal, vuelves corriendo al Señor y en el nombre de Cristo pides perdón por tus pecados. Eso es lo que dice la palabra. ¿Ok? Y si he hecho daño a alguien, yo restituyo, porque eso es lo cristiano. Y eso es lo que me pide el Señor. Por lo tanto, la totalidad de mi vida, la totalidad de mi práctica cristiana está contenida en esos 5 sacrificios. Por eso es que Pedro nos dice que somos sacerdotes y templo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Diga conmigo: holocausto, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, sacrificio aceptable a Dios. ¿Qué va a resultar de una gente que está en este mundo, pero que tiene estas prioridades totalmente diferentes? Porque el que no sirve a Dios no está en el holocausto. Su vida no está dada a Dios. No pide perdón por nada. No le importa. No agradece. Cree que lo que tiene se lo ganó él. ¿Lo ve? ¿Por qué tú te ves diferente? Porque tú vienes con esta cosa. Yo le he contado 1000 veces esta historia a ustedes. Digo, los que estaban antes, ¿no? Yo casi acabadito de graduar, llego a trabajar en mi primer trabajo. Este muchacho brillantísimo. Tipo alto, fornido, elegante. Él tenía todo. Brillantísimo. Y un día estamos trabajando, no sé qué cosa, y yo le digo, yo le doy gracias a Dios por este trabajo. Y me dijo: gracias a Dios porque date gracias tú. Tú fuiste el que estudiaste. Ese es el mundo. Tú eres tremendo. Tú eres exitoso. Todo lo tienes por ti. Tu esfuerzo, tu dedicación. No tienes que agradecer nada. Te agradezcan a ti que vives. ¿Me entendió? ¿Qué planes? Los tuyos. Busca lo que tu corazón quiere. Sigue tu corazón. A donde tú quieras llegar, puedes llegar. O sea, todos los inventos que nos venden. No somos jóvenes y de viejos nos lo siguen vendiendo y seguimos cayendo. Tú defines tu camino, tú sigues tu propósito, tú eres el capitán de tu barco. Tú estás bien, tú eres excelente, lo tienes todo, no te hace falta nada. No te dejes manipular por nadie, no te dejes vencer por nadie, no te dejes controlar. Y obviamente no debes dejarte controlar por la gente, pero no es lo mismo con Dios. ¿Me estoy explicando? Pecado, eso no existe.
No, Señor, tú haces lo que quieres en la vida. Tú defines lo que está bien para ti. Tú defines lo que está mal para ti. Nunca pidas perdón por nada. Vive tu vida echa para adelante. No regrets. Aunque lo que hay detrás de ti es una bomba nuclear que dejaste atrás. Y dejaste la vida destruida y la gente destruida. Pero tú para adelante por ahí. Porque tú eres el gran hombre. Ese es el mundo. Entonces cuando tú haces estas cosas, cuando tú vives diciendo, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Voy a vivir según esto. Todos mis planes y propósitos están en el altar, son tuyos. Quémalo, procésalo, hago lo que tú digas. Esa mentalidad no es del mundo, es de otro mundo. ¿Ok? Y cuando tú agradeces todo lo que tú alcanzas, todo lo que tú tienes, cuando tú vives en agradecimiento, cuando tú vives feliz delante del Señor todo el tiempo y tú eres como un perfume al cielo y no te lo agradeces a ti porque tú sabes que todo lo que tienes se te fue dado. Tú eres totalmente diferente al mundo y la gente te ve y dice, este tipo está loco, es un tonto. Y cuando haces cosas que están mal, vas y pides perdón y no vuelves a hacer y dices, este no sabe disfrutar la vida, haz lo que tienes, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y tú, no, eso no es así. Me restringo porque el mañana todavía existe y no voy a morir, voy a estar en la eternidad con mi Señor. Son dos caminos de vida, dos filosofías de vida totalmente diferentes y te llevan a dos puntos opuestos. Por eso Pedro nos está diciendo, sé sacerdote de Dios, sé edificio de Dios, porque el mundo tiene que saber que hay una alternativa, que hay otro pueblo, que hay otra gente. Lo dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis a quién, cuando salgas por ahí ahorita, las virtudes de aquel que te llamó y te sacó de las tinieblas y te puso en la luz. Esa es tu función. Esa es mi función hasta que Cristo regrese.